¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Canal 6 Televisión, al tiempo de entrevistas. Ayer nos acompañaba en nuestro estudio el concejal de Economía, Hacienda, Juventud, Francisco José Díaz Espinosa, para hablar precisamente de ese último pleno de cuestión de confianza y de otros asuntos relacionados con la economía y la juventud dentro del municipio de Totana. Hoy hemos invitado, en este caso, a Clara Hernández, que es concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Totana. Buenas noches. Buenas, Juan. Encantada de estar aquí. Bueno, y nosotros de verte, hacía tiempo que no te teníamos por aquí, y lógicamente vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con el patrimonio, con el municipio de Totana, pero lógicamente uno de los temas que queríamos tratar contigo era el tema del último pleno. ¿Cómo lo viviste tú como concejal del Partido Socialista, ese pleno de cuestión de confianza, sujeto a unos presupuestos, a la aprobación de unos presupuestos? Vuestra posición fue muy clara y pocos cambios. Efectivamente. Nosotros ya veníamos un poco con los deberes hechos, porque al final se basaba en lo que habíamos decidido en el pleno anterior. Lo que no sabíamos, lo que fue bastante sorpresivo, por tanto, para mí fue un pleno un poco frustrante, porque nos encontramos con que el anuncio de la cuestión de confianza y el pleno que se celebró posteriormente al final dejó entrever una estrategia del Partido Popular que yo creo que fue armada, pues que no exagero, si a lo mejor antes de Semana Santa, no lo sé, porque si dejaron de hablar con el grupo municipal de Vox hace unos meses porque no llegaban a acuerdos respecto de los presupuestos, es que en ese momento ya empezaron a urdir esa trama y esa estrategia de la cuestión de confianza. Entonces yo, la verdad es que hablando de confianza precisamente, yo me siento bastante, no sé, decepcionada, traicionada, engañada, porque siento como eso, que es un plan que tenían establecido desde hacía bastante tiempo. Tenían ya más que predeterminado que no iban a contar con los grupos de la oposición para nada. Y entonces se encargaron de maquinar y de construir perfectamente esa performance de firmar con el concejal no adscrito, al que obviamente manipularon muchísimo, que no sé si me da más o menos pena, la verdad, porque entre sus asesores y el Grupo Popular, al final no se sabe qué influencia es más grande de la que tiene el concejal no adscrito. Pero en cualquier caso, le vendieron la moto de que le aprobarían una moción para que él les prestara su apoyo. Y ya en ese momento a mí me pareció bastante raro, me estoy remontando al pleno ordinario de mayo, cuando se presentaron los presupuestos, me pareció bastante raro que se hiciera esa performance y esa puesta en escena que se hizo con el concejal no adscrito. Porque claro, al final 7 concejales del Partido Popular no iban a aprobar unos presupuestos con un concejal solo. Pero claro, ahora que vemos que ya estaban preparando el pleno de la cuestión de confianza, pues se atan fácilmente todos los cabos. Y es que, pues eso, era una estrategia muy planificada que pues eso, a mí me deja un sabor de boca muy malo, porque creo que sobre todo durante el primer año de esta legislatura, yo que además llegaba de nueva, no tenía experiencia en política, y creo que fue un primer año que además nosotros estábamos, el Grupo Municipal Socialista por lo menos, estábamos bastante sorprendidos de nuestra participación muy activa en decisiones de gobierno, incluso, que algunas veces sentíamos cierto dilema en participar de algunas decisiones y de algunas cuestiones porque parecían más competencia del equipo de gobierno. Pero bueno, yo siempre me he sentido bastante cómoda con el consenso y el diálogo, el hablar, no sé, a mí, por eso, de hecho, siempre hemos intentado buscar soluciones, buscar acuerdos, y cuando se han visto que tanto los nuestros como los de otros grupos municipales no se han respetado, pues claro, ya nos empezó a oler un poco mal la situación. Pero ya es que con esa estrategia y con
con ese discurso preparado de falsa humildad del alcalde, a mí no puedo estar de otra forma que sorprendida, porque esa falsa humildad no la puedo entender de una persona que dice que pretende poner su cargo a disposición del resto de grupos cuando ha urdido un plan a sabiendas de que no podemos ponernos de acuerdo, porque nos ha quitado el concejal no adscrito que podía ser la llave para una posible moción de censura en su caso. Esto se lo comentaba yo ayer al concejal de Economía y Hacienda, que era impensable, ¿no?, que Ganar Total Izquierda Unida, PSOE y Vox se unieran para presentar un nuevo alcalde. Era totalmente impensable, por lo tanto no se jugaba nada, o solo desde el Partido Socialista lo teníais claro. Pero luego también entramos en el tema de las formas. Hubo un tira y afloja muy tenso entre el alcalde y la portavoz Isa Molino. ¿Cree usted que se perdieron las formas a la hora de dirigirse a la figura del alcalde? Y claro, esto se lo tendría que preguntar a ella, porque esto es lo que criticó ayer el concejal, que llamarle cobarde, chantajista al alcalde y todo eso es entrar en lo personal. Yo, sinceramente, y además, como he dicho, que teníamos muy buena relación, creo que hablar de una actitud política en ese plano de cobardía y chantaje, creo que si él se siente aludido en lo personal, o el Grupo Municipal Popular se siente aludido en lo personal, bueno, pues pueden tener, no sé, ese su problema. Pero aquí la cuestión, y que la tenemos muy clara, es que han urdido un plan. Ha habido aquí una situación muy planificada, con mucha antelación, y nos han engañado, literalmente nos han engañado. Entonces, podemos hablar por supuesto, de cobardía, porque ha vinculado la cuestión de confianza a unos presupuestos en vez de a otro tipo de cuestiones que le iban a suponer salir de la alcaldía. Podemos hablar de chantaje, porque lo que hizo fue establecer un plan muy bien atado por la cual se asegurara que no se podía hacer una moción de censura, ya que, como es conocido por mucha gente, el concejal no adscrito en muchas ocasiones ha hecho comentarios, chascarrillos, que no iban más lejos de ser una broma y una gracia, pero que en algunas ocasiones se ha dicho que él era la llave. O sea, que los tiros no iban por lo personal, sino por lo político. Por supuesto, y además es que el chantaje ha sido un chantaje político. Fue más, de hecho, la contestación del alcalde a la portavoz, a mi compañera Isa Molino. También lo recordamos, usted nunca va a ser alcaldesa. Su respuesta fue personal. Fíjese la diferencia. Es que mientras que Isa hablaba de la actitud política del Grupo Municipal Popular y del alcalde en particular, porque al final ha sido el que ha promovido la cuestión de confianza, pues claro que su actitud política es cobarde, chantajista, premeditada, engañosa. Su actitud política la podemos encuadrar en todos esos adjetivos. Sin embargo, porque además a la vista está, es lo que ha pasado. ¿Y cómo van a ser ya para zanjar el primer tema, porque hay mucho? ¿Cómo van a ser estos 2 años ahora? Llegará el 5 de julio, se aprobarán los presupuestos, porque ustedes no han hablado, o sea, no se han sentado ni siquiera, porque hace poco tiempo, a hablar los 3 grupos políticos. Moción de censura tampoco va a haber. No, la verdad es que yo lo veo bastante difícil. No, es verdad que nunca en política, y por lo visto nunca se puede decir, no se puede poner la mano en el fuego, ni se puede decir de este agua no beberé. Pero vamos, yo estoy bastante segura que el plan que tenía el equipo de gobierno y el alcalde en concreto se va a cumplir, porque el plan que tenían desde hace mucho tiempo, y que por eso nos han engañado, ha sido aprobar unos presupuestos que ellos desde el principio establecieron de forma bastante genérica y de los que sabían de antemano que no iban a ser aprobados, y por eso tenían este plan. Sin embargo, son unos presupuestos para ellos bastante jugosos, porque les permite dejar ciertas partidas de forma genérica, y entonces así asegurarse que son prorrogados hasta 2027. Y así pueden gobernar, a pesar de tener 7 concejales, pueden estar gobernando como si tuvieran mayoría absoluta, por lo que le gusta al Partido Popular. Si es que el Partido Popular, en su versión que conocíamos de hace algunos años, han venido renovados. Como los conocíamos antes, igual. Bueno, entramos ya en el terreno local, no sin antes hacer también referencia, me imagino que triste, ¿no?, desde la militancia del Partido Socialista,
lo comentaba con su compañero Martín Miras, puede ocurrir en cualquier partido político que haya una, dos, tres personas que bueno, a nivel nacional haya pasado lo que haya pasado. Pero, ¿cómo se siente la militancia cuando ve este tipo de cosas? Engañado. De nuevo, la sensación de engaño y de traición, lo que estaba describiendo antes, cuando descubre que alguien está urdiendo un plan y orquestando todo un plan maquiavélico que te es desfavorable. Es lo que yo comentaba antes, ¿no? Dos o tres galbanzos podridos echan a perder un cocido. Efectivamente. Y puede pasar en cualquier grupo político. Sí, porque además el trabajo, nosotros nos dejamos la piel todos los días, somos el contacto más inmediato con la militancia de base y con los ciudadanos, y al final los ciudadanos con el PSOE, con nosotros. Y es muy difícil, es que es muy difícil, sobre todo porque somos nosotros los que damos la cara y lo que quieres es encerrarte en tu casa y llorar, porque dices, ¿cómo he confiado en estas personas? Porque al final organizaban una organización muy potente como el Partido Socialista. Con mucha historia. Sí, sí, es decepcionante y muy difícil de digerir, y sobre todo porque tienes que tener, yo creo que como se está haciendo ahora mismo, tienes que tener la sangre fría y mucha mano dura para sobrellevar ese duelo que claro, ya aquí no hablo yo tanto, pero en lo personal, deshacerte de una persona que ha significado algo muy grande para ti profesional o personalmente, deshacerte de ella para siempre y además con ese dolor. Es que es tremendo. Es tremendo, la verdad que sí. Moción para proteger nuestra historia. Entramos ya en lo local, Clara, si te parecen, vamos a ver lo que pasa. A nivel nacional tendrán que arreglarse las cosas y verse, pero vamos a lo local, que es el trabajo por y para los totaneros. El Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción para que el antiguo Colegio San Buenaventura sea declarado bien de interés cultural en categoría de conjunto histórico. Bueno, el emblemático edificio ha sido bueno, observatorio astronómico, gabinete de ciencias, durante la Guerra Civil también albergó momentos duros de nuestra historia y de pronto se pone el ojo en él. ¿Por qué ahora? ¿Qué os ha llevado a pedir esto, Clara? La verdad es que como nosotros siempre estamos, bueno, es que supongo que no seremos los únicos, porque en muchas ocasiones pues nuestros vecinos, aunque sea paseando y demás por Totana, diciendo cómo se pueden aprovechar, sacar más partido de los espacios que tenemos, de la infraestructura, del patrimonio. Entonces, pues la verdad es que era una cosa que tenía en mente uno también de nuestros compañeros que nos asesoramos con nuestro compañero Fernando Guerao. Porque claro, se trata de un edificio, una infraestructura que está muy presente en la vida de los totaneros, porque quien más y quien menos pasa por el convento, pasa por esa zona, es una zona muy céntrica, y claro, es que se podrían hacer tantas cosas en Totana. Y el problema siempre es el mismo, el tema económico, los recursos económicos que normalmente van, cuando se adquiere una cierta categoría de protección respecto de este tipo de edificios e infraestructuras, pues claro, es más fácil acceder a esos recursos económicos y entonces protegerlos, acometer las obras necesarias de conservación, de reparación, incluso ya, pues una vez pues restaurado, reparado, rehabilitado, se puede tener como un espacio para hacer actividades, claro, y entonces pues es muy interesante. Bueno, tenemos, lo comentábamos también tú y yo antes de entrar a la entrevista, tenemos la casa del general Aznar, que vino ya el director general y se comprometió a buscar financiación para recuperarla. ¿Tenemos alguna noticia? ¿Tenía alguna noticia de esto, de esta visita? En estos casos yo creo que el quid de la cuestión siempre está en hacer un proyecto que sea que llame la atención y que pueda ser jugoso para las administraciones que sean las que al final otorguen ese tipo de subvenciones o esos recursos económicos.
Porque claro, si se presenta un proyecto muy cogido con pinza y que no sea atrayente, pues entonces no se va a poner el ojo en ese tipo de edificios y por supuesto al final se compite, los recursos económicos son limitados, tanto autonómicos, nacionales, europeos, la captación de fondos no es infinita. Entonces, al final tienes que ponerte a trabajar, que eso es lo más importante, darle muchas vueltas al coco y hacer un proyecto que sea interesante y que sea muy atractivo para que merezca la pena invertir en él. Claro, porque Totana no es la ciudad de los 100 escudos, ¿no? Como puede ser Lorca, pero tiene muchos monumentos. No sé si tenéis un catálogo. Es que eso sería lo interesante porque además con ayuda de nuestro cronista, de también muchísima gente que culturalmente en Totana tiene muchísimo conocimiento, que sabemos la cantidad de patrimonio, infraestructura y edificios que merecen la pena, monumentos, y que claro, que entrara dentro de la categoría de BIC ya entra en un catálogo mucho más serio y que permite el acceso a unos recursos económicos pues mucho más interesantes, claro. Pues se nos ha ido casi la primera parte sin darnos cuenta. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a la publicidad, pero seguimos después hablando con Clara Hernández en unos minutos. Entramos ya en la segunda parte de la entrevista. Hoy nos acompaña la concejal Clara Hernández del Partido Socialista. Estábamos hablando de ese catálogo, ¿no?, que se podía hacer sobre los lugares históricos o monumentales que quedan en Totana, que están en Totana. Lógicamente, tenía una posición clara el Partido Socialista con respecto al museo que se planteaba, ¿no?, para nuestra ciudad. Hemos visto, por ejemplo, recientemente comentar a la Peña La Mantellina, que ha celebrado su día grande, su festival de folclore, que tienen material para dar y tirar. Nuestra Semana Santa también. Un museo para la ciudad. ¿Lo tenía claro el Partido Socialista lo que quería cuando se habló de esto? Pues la verdad es que como se han planteado ideas tan distintas a lo largo del tiempo, porque yo sí reconozco que al principio, en la campaña, precisamente, antes de entrar como concejal, sí que tenía yo una idea, o me decantaba por alguna cuestión quizá más relacionada con la alfarería, sobre todo a lo mejor quizá por una temática más concreta. Pero es que no sé, es que las posibilidades pueden ser muy amplias y de hecho esa es la idea sobre todo o lo que motiva la constitución de la mesa de expertos que esté compuesta y que además que en principio se tiene que celebrar próximamente. Una mesa que cuente con personas expertas, técnicos del ayuntamiento y políticos de los grupos municipales, en los que al final se pueda llevar, materializar la idea que parece que está muy en el aire porque todos tenemos ideas de lo que se puede meter ahí. Pero claro, ¿cómo lo puedes orquestar y organizar para que sea atractivo para la gente que venga de fuera, también para nuestros vecinos y las vecinas de Totana que lo puedan visitar? Y que tenga a lo mejor un hilo conductor, porque claro, no puede ser tampoco un batiburrillo. Entonces, no sé, yo la verdad es que en este tema sí que en el momento en el que consideramos que se constituyera, que lo ideal era que la constitución de una mesa con expertos, yo era muy proclive y soy muy proclive a la constitución de esa mesa porque me convencen enseguida. Quiero decir, me parecen todas las opciones muy buenas cuando se plantea además con tanto ímpetu, tanta vehemencia, porque tiene mucho material, porque es muy atractivo. Pero realmente tenemos que hilar bien y perfilar el contenido de ese museo para que sea interesante a la gente que vaya a verlo. Bueno, las redes sociales sirven para que los ciudadanos se expresen, ¿no? Cuando pasa algún acontecimiento, cuando ocurre alguna cosa, bueno, pues están los comentarios, los típicos comentarios de los ciudadanos de a pie, y muchas veces son positivos y otras veces no tanto. Te arriesga a que te digan de todo. Pero en todo caso, ¿cómo ves tú, Tana, Clara? En cuanto a limpieza, mantenimiento, en fin. Pues yo, en cuanto a limpieza, mantenimiento, conservación y demás, nosotros es verdad que nos dedicamos bastante a fiscalizarlo porque yo entiendo que no se puede estar en todos sitios todo el tiempo, pero claro, ahí estamos nosotros la oposición quizá para denunciar algunas cosas, pues el estado del pavimento de algunas calles, pues farolas, pistas deportivas, no sé, es que hay muchísimas cosas. Entendemos que, pues eso, como decía antes, los recursos son limitados.
pero también en muchas ocasiones es prestar atención. Yo creo que Totana es un municipio al que se le podría sacar partido. No estoy hablando de mucho partido porque creo que hay que ir poco a poco. Creo que hemos planteado cuestiones que eran fáciles de acometer y además es que estaban encima de la mesa y en su momento contamos con más de 1,5 millones de euros, de los cuales no se gastó el equipo de gobierno el dinero. O sea, una cosa es que no lo tengas, pero lo peor o lo más grave es tener el recurso económico y no gastártelo, porque entonces significa que es que no sabes gastarlo, es que no tienes la creatividad, la idea, la capacidad de gestión como para gastar esos recursos en beneficio del pueblo. Eso es muy preocupante, porque si bien yo me encuentro con la gente cuando hacemos actividades, tenemos eventos y demás, que es verdad que no noto un ambiente de, no sé, de tensión ni mucho menos, creo que el ambiente es bastante agradable con los vecinos siempre, pero eso, siento como que Totana podría dar muchísimo más de sí y que simplemente están dejando pasar el equipo de gobierno los 4 años y un poco pues a ver lo que pasa en 2027 y ya está, pero ni gastando ni acometiendo una reforma así más o menos importante e interesante en el pueblo. Hace unos días teníamos conocimiento de que del Colegio Reina Sofía se habían recibido pues un reconocimiento. También el Tierno Galván ha recibido otro reconocimiento. Por cierto, su director comentó que por fin lo que es el sombraje en el Tierno Galván va a ser una realidad. Esto era un proyecto que venía de atrás, ¿no? Pues ese proyecto lo teníamos nosotros, bueno, porque creo además... que en la época de ganar todo en Izquierda Unida PSOE, ¿no? ¿Era sí, de esa época? Sí, porque es que y nosotros, bueno, como existía también un proyecto que era difícil de acometer y demás, ya lo terminamos materializando y proponiendo de una forma real encima de la mesa, más recientemente, en esta última legislatura sobre todo. De hecho, ya se materializó y demás en el programa que llevábamos y por eso estos últimos 2 años hemos dado mucho la matraca. No se podía realizar. La concejala no nos daba tampoco mucha información y al mismo tiempo los padres y profesores, pues es normal que vuelquen sus quejas en nosotros, que fuimos los precursores un poco de esa iniciativa. La cuestión es que parece que por fin se va a hacer realidad, pero tampoco en las condiciones que nosotros pedíamos. Y que fuesen unas condiciones adaptadas a que los niños puedan jugar, a que pues el techo tenga una medida considerable, que sea de un material que tampoco haga ningún efecto invernadero. Pero esto era incumplimiento del anterior equipo de gobierno, que ahora se va a materializar ahora. No, porque el proyecto es actual. El proyecto que se ha presentado para el colegio, pero antiguamente había otro proyecto. Pero no salió adelante. En ese no salió adelante. De hecho, esa fue la razón por la que nosotros lo hemos traído a esta legislatura. Porque ya se quedó, en la otra ocasión se quedó encima de la mesa y ahora pues era una necesidad porque es verdad que los veranos cada año están siendo más calurosos, entonces es una necesidad imperiosa. Bueno, hablando de verano, nos miramos hacia el polideportivo, apertura de piscina, creo que este fin de semana ya, si no me equivoco, creo que era para el 21 o el 22, la apertura de piscinas del polideportivo. Ha comenzado ya a presentarse la oferta del verano joven y claro, miramos también cómo están las pistas. Una de vuestras preocupaciones, y lo ponéis de manifiesto, es que se mejore la pista de atletismo que hay en el polideportivo. Sí, pues nosotros que además era una cosa también que la llevamos en la cabeza porque mi compañero Carlos Ballester es el presidente del Club de Atletismo de Totana y conoce bastante el precario estado en el que se encuentra la pista deportiva del Poli. Y bueno, una cosa que teníamos en la cabeza, pero es que además nuestra intención también es ir recabando algunas necesidades y demás de vez en cuando con asociaciones, con clubes, y en este caso se llevó a cabo una ronda de reuniones con deportistas y con corredores y demás que harían uso de la pista y nos trasladaron que estaban bastante preocupados, sobre todo porque la gente se tiene que desplazar a Alhama y a Lorca, teniendo aquí unas pistas cuyo arreglo es abarcable. Vamos, que no estamos hablando de unas necesidades económicas demasiado elevadas. Y de todas formas, nosotros lo que hacemos también, porque en su momento se creó una concejalía de captación de fondos. Esa concejalía no estamos viendo que tenga mucho movimiento. Y entonces vuelvo a lo que decía antes.
Para captar fondos europeos, nacionales, autonómicos, es muy importante hacer un proyecto ambicioso, atractivo y dedicarle tiempo, mimarlo bastante y creértelo para que te lo compren. Al final esto va un poco... es lamentable que no haya pues esos recursos infinitos, pero es así. Entonces, también nosotros lo que hacemos con esta moción es no solamente a la Concejalía de Deportes que haga un avalúo del estado de la pista y demás, a ver cuánto costaría, sino que también instamos a nuestra Concejalía de Captación de Fondos a que se ponga un poco las pilas en ese sentido y entonces encuentre por donde sea algunos fondos que se pueda hacer un proyecto en condiciones para que, es que, no sé, teniendo esa infraestructura se podrían celebrar eventos deportivos muy, muy buenos para el municipio. Si al final todo esto se traduce en dinero que entra. Quiero decir, al final es muy fácil que nosotros ponemos muchos medios o intentamos buscar medios para que el dinero, la economía, se mueva, atraiga gente de fuera, tenga más cómodos a nuestros vecinos y vecinas, que son nuestra prioridad. Entonces, pues no sé, no es que no le vemos ninguna pega. Bueno, antes de terminar, Clara, otra cuestión, esto se lo plantearé también cuando lo tenga aquí al concejal, porque claro, muchos vecinos viven en zonas donde proliferan mucho los mosquitos. Yo no sé si el Partido Socialista tiene conocimiento de algunas zonas donde se pueda producir estancamiento de agua, proliferen los mosquitos, llega la época estival, cuesta dormir. Yo el otro día, fíjate, veía un reportaje donde, por ejemplo, en la ciudad vecina de Lorca se utilizan drones, en este caso para fumigar. Zonas complicadas que pueda tener, claro, el término municipal de Lorca es mucho más amplio que el de Totana, pero el tema de la fumigación de cara a la época estival. Claro, en ese caso, porque tenemos que ver, no sé si se denominan vectores. Sí, porque vosotros estáis en continuo movimiento, editando vídeos en una zona, en otra, ¿os han trasladado eso Sí. esa inquietud? Además, en nuestro canal de WhatsApp que tenemos, nuestro WhatsApp del PSOE de la agrupación, es que cada 2x3 son además nubes de mosquitos. Y la cuestión es que también ahí tenemos que contar con los técnicos y especialistas del ayuntamiento para que nos digan cuál es la mejor solución, porque claro, no basta solamente con fumigar a lo loco o utilizar productos que dañen a los vecinos, al medio ambiente o que no se puedan utilizar en ese punto. Entonces, nosotros simplemente, de hecho, era una de las cosas que nos trasladaban, que en principio íbamos a preguntar para este pleno, porque ya se lleva al pleno anterior, no sé si por ganar Totana Izquierda Unida, pero bueno, que normalmente por esta época, el año pasado también, siempre se lleva una pregunta, un ruego, una interpelación de alguna forma al equipo de gobierno preguntando si se va a adoptar alguna medida para paliar esa nube de mosquitos. El efecto de los mosquitos. Bueno, está lo del mosquito tigre. Yo recuerdo que había campaña del mosquito tigre. Yo no sé en qué punto estaremos con respecto al mosquito tigre. No se oye mucho ahora hablar del mosquito tigre. De otros mosquitos sí, pero... Claro. No sé si quiere añadir alguna cosa más clara que se nos haya pasado. ¿Quieras decir algo antes de agradecerte el que hayas venido hoy al Canal 6? ¿Alguna cosa quieras comentar? Nada, si ya nos esperamos en toda la programación que pueda haber así durante este verano. Porque llegan las fiestas. Que así que llegan fiestas y demás, que ahora yo he estado un poco retirada del público. Convaleciente, pero convaleciente. Ya recuperada, que gracias a Dios. Pero así que, y nada, ya volvemos de nuevo pues eso, a dar guerra, a ver cómo se nos plantea el pleno de este mes, que creo que puede venir movidito. Bueno, vamos a ver, lo queda pocos días, a ver qué pasa. Clara Hernández, concejal, muchas gracias por venir a Canal 6. Gracias a vosotros, muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por seguirnos, por vernos. Les dejamos ya con nuestros reportajes que preparamos cada día para ustedes aquí en esta casa. Hasta mañana.